Bien, vamos a empezar con la clase. En esta ocasión vamos a visualizar lo que corresponde a la carta de Smith, ¿sí? Es necesario indicarles que ya esto nosotros lo habíamos visto en la asignatura anterior. Sin embargo, es necesario indicar o revisar nuevamente, ya que hay algunos aspectos que nos sirven para esta asignatura, ¿correcto? Sobre todo en la mayoría de antenas que nosotros vayamos a realizar, siempre tendremos que realizar el acople correspondiente de impedancias y asimismo, obviamente, utilizaremos la carta de Smith como una herramienta que nos permita llevar a cabo ese procedimiento. Entonces, vamos a tratar de ir acordándonos poco a poco de los contenidos vistos. Sin embargo, iré haciendo énfasis en aquellos aspectos que corresponderán al uso en la asignatura, ¿sí? Por otro lado, también, ya que voy haciendo algunos cambios en los contenidos de la asignatura, es decir, voy haciendo algunos reajustes de acuerdo a la forma en la cual se lleva el resto de asignaturas también. Entonces, por eso había decidido traer de la asignatura anterior a esta asignatura este tema. Entonces, quizás sí, para algunos sea un tema ya revisado, si ya lo vieron, si ya se revisó los temas que vamos a proponer, pues me ayudan con preguntas, con dudas, vamos solucionando las dificultades que tengamos respecto a esta herramienta, ¿correcto? Entonces, con este tema vamos a tratar de obtener como objetivo de la clase eh, tres, ¿no? Que son comprender el uso de la carta de Smith, aplicar la carta de Smith y manejar herramientas digitales. Entonces, en este aspecto, yo les había indicado en la sección observaciones o sección importante, me parece, de la plataforma, que tuvieran a la mano una carta de Smith, una regla y un compás para que podamos ir trabajando con la herramienta gráfica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, por favor, tengan a la mano, vayan realizando los procedimientos que vamos haciendo aquí en clase, ¿sí? Entonces, la importancia más que todo, incluso, aquí está un poquito de la diferencia con la asignatura anterior. En la asignatura anterior nosotros nos dedicamos a visualizar la forma en la cual se conforma esa carta de Smith. Ahora nosotros vamos a ir directamente al uso de esa carta, ¿correcto? Por lo tanto, como les había indicado, tengan a la mano, por favor, sus implementos. En caso de tener incluso alguna aplicación digital, de la misma manera. Lo que me interesa es que se visualice la interpretación, ¿sí? Lo que me interesa es que podamos nosotros interpretar en lo posterior, porque incluso cuando hacemos antenas, tenemos los simuladores que nos proporcionan la visualización del comportamiento de las antenas, también nos generan la carta de Smith. Y por lo tanto hay que saberlos leer, hay que saberlos interpretar cuando se nos presente en esas circunstancias, ¿ok? Profe, una pregunta. Dígame. Disculpe, ¿no hay un software en línea para poder ocupar en esta clase? Hay mucho software, pero tal cual lo vamos a utilizar realmente no lo he visto. Es decir, ahorita voy a ir haciendo paso a paso el procedimiento del uso de la carta de Smith. Sin embargo, sí tenemos un montón un grupo bastante amplio de software que nos pueden ayudar. Entonces, yo les había propuesto dos en la plataforma. Sin embargo, uno de ellos, ustedes saben que tiene un pequeño problema. Para aquellos que no posean ese problema, pues pueden utilizarlo. La, la, amanogawa.com es el enlace que podemos utilizar. Ese simulador tiene un procedimiento bastante didáctico, entonces si pueden utilizarlo, pues sería buenísimo. Si no lo utilizan ese, entonces busquen realmente, hay un sinnúmero de herramientas, ¿sí? Entonces, por didáctica yo les recomendaba ese software, pero de lo contrario, pues traten de quedarse con uno de los que hay, de los tantos que hay en Internet y aprendanlo a manejar, ¿correcto?
Entonces, aquí vamos a ir haciendo algo que no se visualiza realmente en en esos software. La mayoría de software le pide los datos, da un clic y le sale ya todo resuelto. Entonces, no sabemos qué está haciendo por detrás. Entonces, esta clase se dedica precisamente a, a determinar el procedimiento que se encuentra detrás del software que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? De la misma manera, este, el software ADS me parece que tiene la posibilidad, no tengo claro si se puede utilizar por separado, solamente la carta de Smith. Sin embargo, sé que cuando estamos ya analizando o diseñando antenas, nos genera también la carta de Smith. Por lo tanto, eso les indicaba, no sé si se pueda utilizar de una manera aislada respecto a el resto de la programación, pero sin embargo sabemos que también utiliza esa herramienta, ¿sí? Entonces, la carta de Smith realmente es una herramienta gráfica que nos va a ayudar en esta asignatura y en muchas otras también, ¿sí? ¿Alguna otra duda antes de empezar? Dije una consultita, tal vez nos puede ayudar con el link del programa que nos dijo. ¿De cuál? Los dos principales los dos que yo les recomiendo se encuentran en la plataforma. Ahí tienen el link. Están en la plataforma. Están en la Sí, parte de, de arriba. en la sección enlaces y documentos. Ahí, Ahí, chévere. sí, ahí está. El primero me parece que es solamente un PDF con la carta de Smith. El segundo es amanagawa.com y el tercero me parece que em, es otra herramienta digital de la carta de Smith. Em, si ustedes buscan Smith Chart en Google, pueden encontrar cualquier cantidad de software. ¿Sí? Entonces, Chévere, Inge, muchísimas gracias. sí, fíjense, aquí tenemos, ¿sí? Ponemos Smith Chart y también tenemos tutoriales, fíjense. Supongo que por acá podemos encontrar software que nos puede servir, ¿sí? Como les indico, realmente los que yo les puse son opcionales. Ustedes pueden visualizar cualquier otro tipo de software que esté a su alcance. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar y vamos a recordar qué es lo que pasa, ¿sí? Incluso de las clases anteriores hemos venido nosotros realizando el análisis de una línea de transmisión. Entonces, los principales problemas que nos encontramos era precisamente el desacople de impedancia, ¿sí? Y para eso es que se utiliza en la carta de Smith. Entonces, la idea de esto es que cuando nosotros tenemos desacopladas las impedancias, entonces aparecía a partir de la onda incidente una onda reflejada, como podemos visualizar en la gráfica. Eh, la diferencia o la relación que existe entre los valores de impedancia característica e impedancia de carga, para nosotros se denominaba coeficiente de reflexión. Entonces aquí nosotros tenemos esa pequeña ecuación y nos generaba una pérdida, ¿sí? Tenemos pérdidas por reflexión o pérdidas por retorno, que es lo mismo. Pero en lo posterior, cuando ya tenemos la onda reflejada, entonces la superposición de las dos ondas nos generaba el ROE, relación de onda estacionaria, que matemáticamente era la diferencia entre las tensiones máximas y mínimas entre esas dos ondas incidente y reflejada, ¿correcto? Entonces, si recordamos, la idea del acople de impedancias era disminuir al máximo estas dos tipos de pérdidas. Sin embargo, hay que recalcar de que aunque nosotros tengamos acopladas las impedancias, no significa que vayamos a eliminar de forma total la onda reflejada. Siempre vamos a tener una cierta cantidad de onda reflejada. Y por lo tanto, siempre vamos a tener una cierta cantidad de pérdidas por ondas estacionarias, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, el primer tipo de pérdidas por reflexión o por desacople de impedancias, decíamos que podíamos tener
como valores aceptables menores a menos 20 dB. En el segundo caso, respecto a las pérdidas por ondas estacionarias, en cambio, teníamos que un valor aceptable era 1.2, ¿correcto? Es decir, por eso les indico, ¿no? Que cuando nosotros estamos haciendo el procedimiento de acoplar impedancias, no significa que vayamos a eliminar por completo la onda reflejada. Y por lo tanto, aunque logremos hacer este acople, siempre vamos a tener una relación de onda estacionaria. Y por eso es que este es el valor que nos corresponde a nosotros cuando las impedancias se encuentran acopladas, ¿sí? Entonces, a medida que nuestro acople no esté bien implementado, es decir, a medida que tengamos una cierta cantidad de desacople entre las impedancias, este valor irá cambiando, irá incrementándose, ¿sí? Eso de las clases anteriores. Entonces, acordándonos de la clase de electrónica de radiofrecuencia, en cambio, vamos a traer de allá el principio de máxima transferencia de potencia, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros estemos tratando de acoplar las impedancias es porque queremos que no existan pérdidas. ¿Eso qué significa? Que queremos que toda la cantidad de señal que sale de la fuente llegue hasta la carga y se quede en la carga, ¿sí? Y eso corresponde para nosotros, en el área de las telecomunicaciones, el principio de máxima transferencia de potencia, ¿ok? Que generalmente es una pregunta de prueba también, ¿sí? Y siempre pregunto de qué se trata el principio de máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que se cumpla este principio de máxima transferencia de potencia? Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Aquí tengo algunas cositas. Bien, ¿cómo hacemos que se cumpla el principio de máxima transferencia de potencia? Cuando nosotros estamos hablando, digamos que en un caso básico, cuando queremos unir dos líneas de transmisión, sabemos que cada una de ellas tiene una impedancia distinta. Para poder distinguirlas, hacemos una Z sub 1 y una Z sub 2. Cada una representará a cada línea correspondiente, ¿sí? Es decir, cuando queremos unirlas, ¿qué es lo que buscamos? Primero, sabemos que cada una de ellas tiene su valor propio de impedancia, es decir, esto es 1, ¿no? Es decir, la primera impedancia tendrá un valor resistivo, vamos a llamarle 1 para poder diferenciarlo, y además una parte reactiva, que es X, y vamos a ponerle un 1 también. Por otro lado, la impedancia 2 tiene también su parte real correspondiente, vamos a llamarle R2, y además su parte reactiva, JX2, JX2, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente al procedimiento. Entonces, recuerden que el acople de impedancias se logra de la siguiente manera. Haciendo que los valores numéricos de la parte imaginaria, la parte reactiva de las impedancias, deban ser numéricamente iguales. Sin embargo, para que se encuentren acopladas, deberíamos tener el siguiente comportamiento. Si X1 es positiva, acordémonos de esto, si su signo es positivo, entonces sabemos que X, la parte reactiva, tiene una naturaleza inductiva. Si en cambio ese signo es negativo, entonces su naturaleza es capacitiva, ¿sí? Por lo tanto, en la segunda impedancia también tendremos el mismo comportamiento. Pudiéramos tener un signo positivo y por lo tanto su naturaleza inductiva o negativa y su naturaleza capacitiva, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos que se elimine esta parte imaginaria? Porque la idea es que no tengamos esa parte imaginaria, ¿sí? La idea del acople de impedancias es eliminar
las partes reactivas. Y por lo tanto, si se fijan, la única manera de eliminar es encontrando su correspondiente valor negativo. Es decir, dentro de la electrónica, dentro de circuitos, hacer de que un valor sea positivo o negativo simplemente significa que estamos hallando valores inductivos y capacitivos. Por lo tanto, de aquí es que se puede decir que el fenómeno inductivo es una especie de fenómeno contrario o inverso al fenómeno capacitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque matemáticamente nosotros vemos que eliminamos esos dos fenómenos siempre y cuando se encuentren con un mismo valor. Fíjense gráficamente lo tenemos acá. ¿Sí? Es decir, si nuestra línea tiene una impedancia RJX, sabiendo que esta X es positiva, sería un inductor, hacemos que se incorpore una impedancia de acople con una J negativa, es decir, un capacitor. ¿Ok? Entonces, si ya estamos eliminando la parte imaginaria, lo único que nos queda es la parte resistiva. Ahora, en qué circunstancias nosotros tenemos un comportamiento puramente resistivo? Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Es decir, cuando estamos hablando de bajas frecuencias, sobre todo y específicamente cuando estamos hablando de frecuencia igual a cero, es decir, corrientes continuas. Entonces, regresando hacia los circuitos de corriente continua, el principio de máxima transferencia de potencia se cumple si estos dos valores son iguales. Por lo tanto, es necesario que R1 y R2, que son las partes reales de las impedancias, tengan asimismo un valor numérico igual, ¿sí? Sean iguales, resistivos ambos. ¿Sí? Si estamos claros. Eh, realmente es un recuento nada más de lo que ya habíamos visto. De todas maneras, si hay alguna duda, alguna pregunta, me la hacen, por favor. Dicho eso, lo que estamos intentando hacer es encontrar los Profe, compuestos conjugados. Dígame. una pregunta. Y entonces, o sea, quiero saber a qué se refiere la máxima transferencia de frecuencia, o sea, como un concepto general. Máxima transferencia de potencia es, Sí, así de potencia. es asegurar que toda la potencia que sale del generador llegue y se quede en la carga. Ese sería de una manera general el concepto, ¿correcto? Entonces, para ello es que nosotros estamos haciendo esto. Estamos tratando de igualar los valores numéricos de las resistencias y las reactancias. Obviamente con su signo contrario. Y a ello nosotros le llamamos que las impedancias son complejas conjugadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una impedancia 1 igual a 3 más J 20 ohmios, su complejo conjugado corresponderá a 3 menos J 20 ohmios. ¿Ok? Así de simple. Entonces, la cuestión es que nosotros ya tenemos una impedancia, ¿sí? Ya tenemos la impedancia 2 de nuestra carga o de nuestra línea, en dependencia de lo que queramos unir, ¿sí? Entonces, la idea es que esta impedancia que acabamos de encontrar, que es la compleja conjugada, tiene que ser o tiene que formar parte de ella la impedancia de la carga que ya está ahí, que ya está presente, pero además debemos incorporarle una impedancia adicional, vamos a llamarlo un Z3, para que entre esas dos conformen completamente esta impedancia conjugada respecto a la impedancia 1. Y de esa manera, el conjunto de estas dos impedancias hace que se cancele la parte imaginaria con la impedancia de la línea de transmisión y se igualen las partes reales. ¿Ok? Por eso es que como esta impedancia ya la tenemos de la carga, nos hace falta encontrar esta impedancia de acá. Y esa es la que nosotros buscamos como impedancia de acople.
para que sume a la anterior, a la de la carga, y entre ellas eliminen o se acoplen conjugadamente hacia la impedancia 1. ¿Ok? Ese sería el procedimiento de manera general. No sé, ¿alguna duda? Profe, en resumen, ¿cuál sería el concepto de acople de impedancia? En resumen, podemos decir, es encontrar el complejo conjugado de la impedancia de la línea de transmisión, o perdón, de la impedancia de la carga, ¿correcto? Así sería de manera general. Ahora podemos extenderle un poquito más. Es igualar las partes reales y hallar el conjugado de la parte imaginaria o de la parte reactiva de la impedancia de carga. Y de esa manera eliminar el fenómeno electromagnético y quedarnos con un acople puramente resistivo. Entonces, podemos decir mucho, pero eso sería, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, recordando asimismo, la carta de Smith se conforma de dos tipos o dos conjuntos de círculos, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la ecuación de la constante de reflexión, sabemos que esa constante puede separarse en dos valores, ¿correcto? Es decir, esa constante de reflexión, como depende de Z, ¿sí? Si a esas impedancias intercambiamos por sus valores correspondientes y además separamos parte real e imaginaria, vamos a obtener que la constante de reflexión tiene también una parte real, R minúscula, y además tiene una parte imaginaria, X minúscula, ¿correcto? Y haciendo el procedimiento de mantener constante cualquiera de esos valores, digamos que R se mantiene constante y a X se le da diferentes valores, entonces obtenemos este conjunto de circunferencias, ¿sí? Por otro lado, podemos hacer lo contrario. Si mantenemos a X constante y damos diferentes valores a R, entonces obtenemos este conjunto de círculos. El procedimiento simplemente es como les acabo de indicar. Si de esta ecuación separamos parte real e imaginaria, entonces ya podemos saber cuál ecuación le corresponde a R y cuál ecuación le corresponde a X. En esas ecuaciones solamente reemplazamos valores y encontramos un sinnúmero de circunferencias determinadas más o menos de esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí es necesario indicar lo siguiente, que por la nomenclatura hay algunas bibliografías, sobre todo de la que se eligió estas gráficas. La constante de reflexión se encuentra representada ya no por el signo anterior, sino por un ρ. Y por lo tanto, la parte real es un ρ1 y la parte imaginaria es un ρ2. ¿Sí? Por eso es que aquí nosotros tenemos ρ, ρ, ρ y ρ. ¿Ok? Entonces, solamente para saber de qué se trata la nomenclatura nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Como estos dos conjuntos de circunferencias corresponden a R y a X, y R y X son parte de un solo elemento que es la constante de reflexión, entonces tenemos que unirlas, ¿sí? Al unirlas encontramos ya la carta de Smith, ¿ok? Entonces, aquí yo les pregunto, si sabemos que el conjunto de circunferencias son estas, pero además tenemos las circunferencias de esta forma, ¿dónde se quedó entonces el resto de gráficas? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué me quedo solamente con lo que se encuentra dentro de esta circunferencia?
¿Quién me puede ayudar? Fíjense, la idea es borrar esto, que es lo mismo que teníamos acá en las circunferencias de R constante, X constante. Es decir, es como si eliminamos todo lo que se encuentra acá y nos quedamos solamente con esto de aquí. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién se acuerda? Sería porque nos quedamos con la parte real nada más del círculo igual a 1. Ya no es la parte real, pero sí es el círculo igual a 1. ¿Círculo de qué? ¿A qué corresponde ese círculo igual a 1? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, ¿a qué se debe esa situación? A lo siguiente. Fíjense, en un circuito sucede lo siguiente. Son dos casos especiales y extremos. Es decir, si tengo mi fuente conectada a una línea de transmisión y esta tiene una carga, ¿qué es lo que puede suceder? Cuando yo envío una señal, hay dos casos extremos. Bien, esa señal no refleja ningún tipo de onda hacia atrás, por lo tanto, significaría que yo puedo obtener o visualizar un circuito de este tipo. Imaginando que la línea es infinita, por lo tanto, mientras la onda viaja hacia adelante, como la línea es infinita, nunca va a llegar a formar una onda reflejada. ¿Sí? Y por otro lado, el otro extremo, en cambio, es si esa línea, perdón, si esa señal llega a reflejarse, la mayor cantidad de reflexión es ella misma. Por lo tanto, se refleja de esa manera, se refleja en su totalidad. Entonces, los valores, por eso es que nos quedamos con el círculo de 1 constante, ¿sí? Porque el 1 representa la mayor cantidad de reflexión que puede ser posible en ese circuito. Es decir, en esta gráfica de acá, esta circunferencia con la que nosotros decimos que nos quedamos, me representa esa totalidad de reflexión. En otras palabras, si yo quisiera tomar un valor de estos, es como si dijera que si yo envío una señal hacia la carga de 5 voltios, se me reflejan 10 voltios. Es imposible, ¿correcto? La máxima cantidad de reflexión son los 5 voltios enviados hacia la carga. Entonces, todo lo que se encuentra afuera no tiene sentido y por eso es que eliminamos y solamente nos quedamos con la parte que se encuentra en la circunferencia igual a 1. ¿Sí? Y esa circunferencia igual a 1, nuevamente, nos está indicando la totalidad de la reflexión. Entonces, acuérdense, esta gráfica sale del coeficiente de reflexión, por lo tanto, tiene que darnos alguna idea de cuál es la reflexión que se está revisando en esa carta de señal. ¿Ok? Y por otro lado, de la misma forma, si la onda, es decir, si no aparece ninguna onda incidente o reflejada, entonces tenemos algo similar a esto. A ver. Es decir, mejor dicho, si en ningún caso la onda incidente genera una onda reflejada, entonces tenemos un circuito abierto, ¿correcto? Y por otro lado, en cambio, si tenemos la totalidad de la onda reflejada, entonces tenemos un circuito cerrado o cortocircuito, ¿sí? Por eso nosotros tenemos aquí los puntos igual a 0, si se fijan, y acá tenemos un punto igual a infinito. En este aspecto, no sé si ustedes tienen a la mano, sería buenísimo que lo puedan visualizar.
O de lo contrario, yo les voy a poner un zoom. Entonces aquí tenemos reflexión igual a 0. Y a medida que nos desplazamos hacia adelante por la línea central o por los círculos exteriores, llegamos a los valores más grandes. Fíjense, a medida que se hace más chiquita la carta, los valores son mucho más grandes. Por lo tanto, en el punto de origen de la carta de Smith, realmente se refleja una reflexión igual a infinita, ¿correcto? Y nuevamente, la reflexión infinita, que es realmente la totalidad, que es igual a la unidad de la señal incidente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se da dónde nosotros tenemos 0 cantidad de señal reflejada en un circuito abierto o en un circuito cerrado o un cortocircuito? En un circuito abierto. Por lo tanto, este punto se denomina punto de circuito abierto. Y por lo contrario, este punto de acá se generaba cuando el circuito está en cortocircuito. Por lo tanto, punto de cortocircuito, ¿sí? Acuérdense que eso nos sirve para lo posterior, ¿sí? Eso no olvidarse cuáles son los puntos de circuito abierto y cortocircuito, por favor. ¿Qué más podemos visualizar en la carta de Smith? Cuando nosotros nos fijamos respecto a la horizontal, tenemos una separación de la carta de Smith respecto a las componentes reactivas, es decir, a los valores de JX, ¿sí? Entonces, acordémonos, JX tiene un comportamiento inductivo o capacitivo en dependencia de su signo. Inductivo si es más, capacitivo si es menos. Y por lo tanto, todos aquellos valores inductivos se encuentran representados sobre la línea horizontal y todos los valores capacitivos se encuentran representados bajo la línea horizontal. ¿Sí? Eso de manera general. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Lo último que explicó, que lo inductivo se encuentra donde dijo, perdón. El fenómeno inductivo en la parte superior de la línea horizontal y el fenómeno capacitivo en la parte inferior. ¿Por qué les llamo inductivo y capacitivo? Es mucho más sencillo que decir valor positivo y valor negativo, porque si estamos hablando de admitancias y no de impedancias, los valores positivos y negativos van a cambiar y se alternan, ¿sí? Sin embargo, yo le llamo así para que en lo posterior no vayan a equivocarse nada más. Entonces, fenómeno inductivo, parte superior de la carta de Smith. Fenómeno capacitivo, parte inferior de la carta de Smith. Entonces, fíjense, hay que recordar que aquí tenemos los círculos de R constante o valores de R para estas circunferencias y valores de X para estas circunferencias, ¿correcto? Es decir, para todas estas que tenemos de acá. Entonces, lo que nos queda es representar valores. Ya vamos a ver. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bien. El uso que se le da, como dijimos, son en acoples de impedancias. Sobre todo en esta asignatura es muy importante los tipos de acoples que nosotros podemos realizar. De la misma manera, en la asignatura anterior ya muchos de ustedes lo pudieron visualizar y quizás hicimos algún trabajo de este tipo. Entonces, ¿de qué se trata? Primero que todo, la carta de Smith es solamente un medio gráfico que nos ayuda al cálculo de la impedancia de acople, ¿sí? Acuérdense, teníamos dos impedancias. En esta impedancia de acá, nosotros teníamos que ya existía la impedancia de la carga y además hacía falta una impedancia adicional. Esa impedancia adicional se denomina impedancia de acople. Y por lo tanto, la carta de Smith nos ayuda de una forma rápida
a encontrar esa impedancia que nos hace falta. Pero una vez que usted tiene ese valor de impedancia, tiene que ponerlo en práctica. Es decir, matemáticamente ya lo halló, pero físicamente tiene que implementarlo. Entonces, estas son las formas en las cuales nosotros podemos implementar la impedancia de acople, ¿sí? Tenemos dos formas de manera general. Mediante circuitos resonantes y mediante secciones de líneas de transmisión. Entonces, de acuerdo a los circuitos resonantes, fíjense, tenemos fácil la visualización. Si mi impedancia de acople, digamos que tiene un valor, sabemos que tiene un valor resistivo y además tiene un valor reactivo, sabiendo que ese valor reactivo puede ser inductivo o puede ser capacitivo, fíjense lo fácil que se visualiza la representación mediante filtros RLC. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un filtro, estamos representando un tipo de impedancias. Dicho de otra manera, existe un procedimiento que le ayuda a representar físicamente con elementos RLC un valor de impedancia específico. ¿Ok? Ahora, sabemos que además en altas frecuencias existen los fenómenos electromagnéticos. ¿Qué significa eso? Que cuando una onda electromagnética llega a una línea de transmisión, aparece un campo eléctrico y un campo magnético y así sucesivamente. Esos eran los fenómenos electromagnéticos. Por lo cual no necesitamos elementos puramente resistivos, inductivos y capacitivos, sino más bien sabemos que incluso una sección de línea de transmisión tiene una cierta impedancia. Tiene una parte real y una parte imaginaria que pudiera ser la representación de esta impedancia de acople, ¿correcto? Eso significa que podemos también implementar mediante esa línea de transmisión la impedancia de acople. Ahora, visto desde de esa manera, tenemos dos formas o tenemos dos tipos de líneas de transmisión. Los de tipo cilíndrico, que son cualquier tipo de conductor que nosotros vemos por ahí, no sé, los que tenemos en los auriculares, los que tenemos en el cargador, son de tipo cilíndrico, pero también tenemos los de tipo de microcinta. Cuando usted abre un celular, abre una computadora, ¿qué es lo que observa en la placa integrada? Observamos conductores no bifilares y no cilíndricos, sino más bien son microcinta. La parte que se encuentra impresa, eso es la microcinta, ¿correcto? Entonces, para el uso de antenas, nosotros podemos aplicar realmente cualquier tipo de acople de impedancias físicas. Cualquiera de ellos nos ayuda. Por ejemplo, los filtros RLC se utilizan o se utilizaban, no sé si hasta ahora, mejor dicho, no se utilizan en la actualidad, en las televisiones analógicas, ¿sí? Cuando usted conecta su televisor hacia su antena, ¿qué es lo que tiene? Un balun, ¿correcto? Es decir, tiene una cajita negra que hace la unión entre la televisión y la antena. Eso es el acople de impedancias, ¿correcto? Y son elementos RLC. En muchas circunstancias son unas pequeñas bobinas que ya internamente tienen una característica resistiva y además a veces también están unidos con capacitores. Entonces es utilizable todavía. Por otro lado, cuando estamos haciendo antenas de microcinta, que vamos a llegar a hacerlos, entonces también debemos hacer acoples de microcinta. Por otro lado, si se fijan, las secciones de líneas de transmisión de tipo bifilar o de tipo cilíndrico también se sigue utilizando, sobre todo en líneas de transmisión. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos este tipo de acoples cilíndricos, podemos tener dos tipos adicionales, serie y paralelo. Los acoples en serie son o se comportan de la siguiente manera. Si yo tengo una fuente, una línea de transmisión, sabemos que esta se encuentra conectada
a una carga, pero esta carga, como se encuentra desacoplada, entonces lo ideal es incorporar una pequeña sección de línea de transmisión en serie, por eso se denomina en serie, y ya nosotros tenemos acoplados tanto la carga con la línea de transmisión mediante esa pequeña sección, ¿correcto? Por otro lado, llevando esa misma idea, solo que al revés, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya no ya no implementar una sección, sino más bien cortar una sección de la línea de transmisión y de esa manera obtenemos directamente el acople entre la carga y la línea. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando de conductores bifilares, es decir, tenemos dos conductores, entonces podemos implementar acoples en paralelo, como vemos acá. ¿Qué significa acoples en paralelo? Nosotros debemos buscar la distancia a la cual pongamos una pequeña sección de línea de transmisión. Estos son los acoples simples. Acople doble significa otro adicional y múltiple significa varios de ellos, ¿sí? A estos nosotros les llamábamos stub, ¿ok? A los acoples en paralelo. Entonces, aquí veíamos una característica especial. Habían stub en cortocircuito o en circuito abierto. En este caso tenemos un stub en circuito abierto, pero además podíamos tener cerrados y por lo tanto eran stubs en cortocircuito. El procedimiento para poder hallar estos elementos es aquel que se utiliza en la carta de Smith. Es decir, la distancia a la cual hay que colocar el stub, la longitud del stub, ¿sí? Que represente la impedancia que acabamos de encontrar, la impedancia de acople. ¿Ok? La diferencia que tienen los stubs en cortocircuito y en circuito abierto solamente son los puntos de medida. Si yo mido a partir de aquí o mido a partir de acá, entonces los stubs pueden ser stubs cortocircuitados o en circuito abierto. Por eso es que no hay que olvidarse los nombrecitos de estos puntos de acá, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Yo tengo una consulta ahí Dígame. respecto a esto. ¿En dónde yo puedo encontrar? Porque, por ejemplo, estos filtros RLC ya nos explicó que, por ejemplo, se puede encontrar como video volumen o esas cosas que son como antenas de televisión o también para cámaras. También he visto videos volumen que son unos acoples. Ujú. Pero estos paralelos, por ejemplo, este estuve en dónde lo podría encontrar o con qué tipo de antenas le encontraría. También se pueden utilizar, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la antena y sobre todo si llegamos a la aplicación, vamos a ver que cuando hacemos la antena, pero la antena queremos también unir con la línea de transmisión, entonces ahí se incorporan este tipo de acoples. Lo que pasa es que los acoples hacemos en cualquier punto donde queremos unir dos elementos distintos. Entonces, en las televisiones analógicas, el primer punto de conexión es entre el televisor y la línea de transmisión. El segundo punto es entre la línea de transmisión y la antena, ¿correcto? Por lo tanto, es necesario tener esos dos puntos acoplados entre sí. Entonces, estos stubs lo podemos hacer en la antena con la línea de transmisión. Ahí se pueden encontrar este tipo de acoples, ¿sí? Y los de microcinta, como les dije, en antenas de Wi-Fi, en antenas quizás de comunicaciones móviles, en las que el tipo de elemento puede ser hecho también con microcinta, es decir, en las que las antenas son también de microcinta, ¿sí? Inge, una consultita. Dígame. Bueno, yo trabajo en la línea automotriz y ahí también se trabaja con antenas, ¿Ya? en lo que es sistemas inmovilizadores de autos.
Bueno, yo he desarmado algunas antenas, pero tienen tipo bobinado algunas y hay otras que son de microcinta. La diferencia entre estas aquí, yo sé cuál es mejor de acuerdo a la distancia, ya que se trabaja con distancias bastante cortas. Se trabaja con milímetros casi. Ya. La diferencia es la polarización, ya lo hemos de ver cuando entremos al tema de antenas, pero para aclarar la duda, la polarización es la forma en la cual se transmiten las ondas electromagnéticas y en la cual se reciben. Entonces tenemos una ventaja cuando utilizamos antenas bobinadas, que realmente se llaman helicoidales, ¿sí? Ujú, Es que cuando es transmisor, usted tiene ujú. la posibilidad de enviar la señal a cualquier lado y en cualquier polarización, es decir, no tiene pérdidas o disminuye las pérdidas que puede tener. En recepción, en cambio, algo muy similar. De donde quiera que vengan las señales, usted puede tomar esa señal. Sin embargo, con antenas de microcinta, tenemos que apuntar directamente hacia el lugar de donde viene la señal. De lo contrario, tenemos pérdidas o la antena no hace ningún tipo de recepción de la señal. ¿Sí? Ah, claro, y exactamente. O sea, ya o sea, ya se quita la distancia que tiene como máximo y ya pierde la señal. Claro, en caso de que se alinee la antena microcinta con el lugar exacto de donde viene la señal, usted puede Ujú, tener una máxima recepción de señal, pero si no está alineado, a medida que usted cambia ese punto de vista, o esa ujú. línea de vista, perdón, usted empieza a tener pérdidas, lo cual no sucede con las antenas helicoidales. La antena helicoidal usted puede ponerle físicamente en cualquier sentido Tiene sentido, ajá. del espacio y usted toma la señal de donde quiera. Sí, Ujú. justamente eso de ahí. O sea, en algún momento me ha pasado, sería chévere volver a clases y indicarle personalmente con las cintas que trabajo. Ya, Sería súper bacán. Ajá. claro, buenísimo. Si quiere hacer un proyecto, me avisa. Asimismo, de manera virtual podemos elaborar algún tipo de trabajo que le interese, ¿sí? Por mí, Chévere. Bueno, eso ya conversamos después de la así, clase. ya Chévere, listo, Inge. chévere. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a manejar, es decir, vamos a utilizar esa carta de Smith, ¿correcto? Como les había indicado, espero que puedan tener ustedes su propia carta de Smith, tengan a la mano, por favor, su compás, su regla. Vamos a trabajarle en la carta. Eh, Me van haciendo preguntas, por favor, a medida que se va dando el tema de clase, no tengo problemas en ese aspecto. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, esto es solamente para el manejo, ¿no? Esto no es acople de impedancia todavía, esto solamente es un ejercicio en el cual nos indica cómo manejar la carta de Smith o cómo interpretar los resultados de la carta de Smith, nada más. Porque recuerden que tenemos aplicaciones digitales que usted pone datos, da un clic y ya tiene sus impedancias acopladas. Por lo tanto, nos vamos a dedicar al concepto o a lo que viene detrás de ese procedimiento, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice una línea de transmisión de 50 ohmios está terminada en una impedancia de carga de 30 más J40 ohmios. Calcular el coeficiente de reflexión, en este caso le representan con un ρ, el ROE y la impedancia de entrada a 0,5 veces lambda de la carga empleando la carta de Smith. Entonces, vamos a empezar. Recuérdenme cuál es el primer paso que debemos hacer para solucionar este ejercicio. Es decir, ¿qué es lo que primero debemos hacer para empezar a trabajar con la carta de Smith? ¿Quién recuerda? Mm, No me acuerdo, Inge, si es que a la impedancia le diríamos para este caso 50 ohmios. ¿Correcto? ¿Cómo se llamaba ese Pero, procedimiento? Sí, eso es eh, correcto. pero no me acuerdo que usted nos decía que ese valor puede variar o nosotros lo tomamos como referencia. Me acuerdo que el anterior creo que era 75 o algo así. Ya, correcto, correcto. ¿Alguien que me pueda decir por qué ese valor puede cambiar?
O alguien me dice por qué debemos hacer esa división. Para normalizar, para poder poner en la carta. ¿Ya? Es decir, el procedimiento se denomina normalización de la impedancia, ¿correcto? Hay que normalizar. Entonces, ¿qué significa normalizar? Significa que, justo lo que decía el compañero, aquí nosotros tenemos una impedancia de la línea de transmisión, una impedancia característica, y acá tenemos la impedancia de la carga. Matemáticamente significa dividir la impedancia de carga sobre esa impedancia característica, ¿sí? Ahora, el procedimiento de normalizar, o lo que entendemos por normalizar, significa significa hacerle válida la carta de Smith para cualquier tipo de valores que nosotros podamos tener en la práctica, en la vida real. Específicamente en este ejemplo, fíjense, si yo busco los valores 30 más J 40, si hacemos un zoom sobre la carta de Smith, prácticamente no podemos encontrar dónde se puede hallar un valor semejante a ese. Tenemos valores muy pequeños y quizás máximo llega por acá, fíjense, 10, 20, pasa a 50 solamente en cuestión de milímetros. Por lo tanto, reflejar un valor de 30 o 40 es prácticamente imposible. Peor aún cuando nosotros trabajamos con impedancias mucho mayores. Por ejemplo, en las antenas que nosotros utilizamos para la recepción de televisión en los canales de VHF, UHF, es decir, las que ustedes tienen en los techos, generalmente se fabrican o se generan automáticamente por los materiales con impedancias alrededor de 200 hasta 700 ohmios y quizás a veces mucho más. Entonces, ¿cómo hago que me sirva esta carta de Smith? Ese es precisamente la razón por la cual nosotros normalizamos. ¿Qué significa eso? El valor referencial es esta impedancia de aquí, la impedancia característica. Como es referencial, a la hora de hacer el procedimiento de normalizar, a la hora de dividir, es que yo estoy llevando esta impedancia al centro de la carta de Smith. Y ese puntito que ustedes lo ven como de color rojo, es que representa a ese valor de referencia, lo cual indica que todos los valores que estemos hallando, calculando, midiendo con la carta de Smith, serán medidos respecto a 50 ohmios, ¿sí? Por eso acá nosotros tenemos un valor igual a 1. Fíjense, revisen esa carta de Smith. Existe un valor igual a 1. Vamos a ponerle un zoom justo en el centro de la carta. Aquí está, en el punto rojo, tenemos un valor igual a 1. Eso significa que esa impedancia de referencia fue llevada a ese punto central. ¿Por qué? Porque es como si yo dividiera 50 para 50. Eso es igual a 1 y eso se va justo al centro. ¿Ok? Es decir, todos los valores son medidos respecto a ese valor de referencia. Entonces hacemos esta división. Por favor, ¿me ayudan? Teniendo ese resultado sería 30 más J, 40 ohmios, sobre 50 ohmios. Para representar una impedancia normalizada, ponemos un sombrerito, no sé cómo se llama ese símbolo, y el resultado sería sin unidades de medida. Fíjense, aquí a la hora de hacer la división, se van las unidades de medida y nos quedamos con una impedancia que no tiene unidades, ¿correcto? Entonces, ¿quién me ayuda? 30 para 50. Me parece que 0,6. Sí, Inge, 0,6. Ya, 0,6 más 0,8, ¿no? Ya, 0,8. Me faltó aquí una J, no se olviden como yo. Y vamos a representar esa impedancia. Entonces, vamos a visualizar acá. Como sabemos que la parte real es
o corresponde a las R's minúsculas constantes, significa que tenemos que encontrar las circunferencias de esta forma. En todas estas circunferencias que se encuentran así, vamos a buscar cuál de ellas tiene un valor igual a 0,6. Por lo tanto, yo con mi pequeña lupa voy a ir observando. Fíjense, aquí empieza 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6. ¿Sí? Y me quedo con el círculo que pasa por ese valor, por el 0,6. Entonces, yo voy a dejarle acá. O más bien voy a hacer un zoom aquí. Ok. Entonces me quedo con el 0,6 o me quedo con la circunferencia que tiene valor 0,6. Ustedes solamente háganle una marquita porque ya tienen su circunferencia. Yo lo hago así para referencia. ¿Ok? Por otro lado, la parte imaginaria corresponde a X o a los círculos de X. Los círculos de X eran los que estaban así o así, en dependencia de su signo. Aquí nosotros tenemos una X positiva, es decir, una X inductiva. ¿Hacia dónde debo buscarle en la carta de Smith? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Correcto. Entonces buscamos en los círculos que se encuentran hacia arriba que corresponda al valor 0,8. Entonces vamos buscando. Aquí están los valores 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y llegamos al 0,8. Ok, entonces hacemos una marca. Voy a borrarme este acá. Y me quedo con 0,8. Me quedo con la circunferencia que corresponde a 0,8. No importa si llega o si no llega, pero si existe la línea, tiene que estar ahí, ¿correcto? El punto de intersección es la que corresponde a nuestra impedancia, donde se intersecan justo aquí. ¿Ok? Si estamos claros, esa impedancia de carga normalizada se encuentra gráficamente en este punto de aquí. ¿Todos lo tienen? Si están yendo conmigo, si están haciendo en sus hojitas o en su software. Entonces, yo voy a ir indicándoles todas las posibilidades que tenemos antes de ir con este ejercicio, ¿no? Mientras vayamos haciendo lo que debamos hacer, pues les iré indicando. Entonces, una posibilidad es, antes de contestar a las preguntas, una posibilidad es que si ya tenemos la impedancia, entonces podemos tener la admitancia. Como hallamos entonces la admitancia, haciendo el siguiente procedimiento. Yo voy a eliminar todo esto y solamente me quedo con mi punto de intersección, ¿correcto? Entonces, yo voy a borrar esto. Y me quedo solamente con el valor de la impedancia. Bien, entonces, hacemos lo siguiente. Cogemos una reglita. Y unimos esa impedancia con el centro de la carta de Smith. Para este ejercicio
A mí me interesa cruzar una línea completa en la carta de Smith. Entonces, si pueden ustedes también háganlo similar. Ok, yo lo tengo ahí aproximadamente. Le voy a extender esta regla para poder cruzar completamente la carta de Smith. Porque en lo posterior vamos a necesitarlo. Y con ello trazamos la línea. Ok. Ahora tomamos un compás. Con la abertura, dígame. Pregunta antes de que haga el otro paso. ¿Por qué todo iba bien hasta que ya le puso la impedancia con el donde se interseca? ¿Por qué le puso a la recta? ¿Con qué se está intersecando? ¿Quién con quién? No entendí. La línea que hizo, o sea, la impedancia. Ah, ya. Ah, ya, la línea que acabo de hacer. Ujú. Esa línea que acabamos de hacer, lo único que estamos haciendo es unir entre el centro de la carta de Smith, que es este puntito de color rojo, que está en el valor 1, con la impedancia. Entre esos dos puntos trazamos toda la recta. O sea, eso es en cualquier ejercicio, yo tengo que conectar con el 1. No, lo que pasa es que vamos a hallar la admitancia. Es decir, Ya. Matemáticamente la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿sí? Entonces, en este caso hacemos lo mismo gráficamente. Si aquí está la impedancia, en su punto contrario, hacia acá, va a estar la admitancia. Es decir, es el inverso también gráficamente. Solo es por Ya, eso. ya lo entendí. Ajá, eso es por Ya, ello. gracias. Entonces, Siempre en línea inclusive, recta. perdón. Siempre en línea recta. Ajá, eso sí, siempre en línea recta. Entonces, una de las opciones, incluso sin coger el compás, es simplemente medir. Fíjense, si yo mido cuánto tiene, aproximadamente sería 2 centímetros, ¿sí? Si hago lo mismo, yo puedo hacer una marquita por acá. Y a la misma distancia, 2 centímetros, yo puedo hacer mi marca y entonces estoy hallando mi admitancia justo en el inverso gráfico. Digamos que esto es el inverso gráfico. Realmente no sé si sea así, pero si matemáticamente es el inverso, gráficamente también sería el inverso, ¿sí? Y ya tenemos nuestra admitancia que le corresponderá a este punto o a esta impedancia de aquí. Vamos a verificarlo. Hagan matemáticamente, me ayudan por favor. Vamos a hacerlo esto. Si la admitancia sabemos que es 1 sobre la impedancia, entonces la admitancia ¿cuánto sería? 1 dividido para 0,6. 1,66. Ya. La parte imaginaria, 1 dividido para 0,8. 1,25. Ya, 1,25. No me alcanza, pero ustedes saben, ¿no? 1,25. Y vamos a verificar, hacemos lo mismo. Igualito que como llevamos del número a la gráfica, ahora en cambio sacamos de la gráfica hacia el número, ¿sí? Vamos a verificarlo. La parte real debería ser
la circunferencia que viene por este punto de aquí, la circunferencia R de esta manera. Entonces vamos a encontrarlo y esto sería aproximadamente vamos a ponerle un zoom. ¿Seguros? Vamos a ver. Este no me sirve. Déjenme- no. Espérenme un ratito, voy a verificar eso. Aquí está. Tiene razón. Mm. Ah, me falta. Am, vamos a ver qué pasa. Vamos a tomar el compás y vamos a colocar como radio la abertura entre el centro y la impedancia. Voy a ver si hago un zoom aquí. No puedo. No me alcanza. Hagan ustedes este procedimiento. Pónganle el compás con centro en el centro de la carta de Smith y hagan esta circunferencia, ¿sí? Y verifiquen dónde corta. Y ese corte, ese punto de intersección es lo que para nosotros corresponde a la admitancia, aunque teóricamente debería ser el mismo valor, diría yo. Sin embargo, sigue siendo 0,6. Y menos 0,8. Profe, y según los cálculos, ¿dónde tiene que darnos? ¿Perdón? Según el cálculo que hicimos de y igual a 1.56. Ah, según el cálculo, debería estar por aquí. Vamos a buscarle. 1,6 estaría en esta circunferencia y ¿qué otro valor era? 1, 1.25. 1,2, ¿no? Entonces sería, vamos a ubicarle 1,6 y 1,2. No, es imposible. Ahí tenemos un problema. Y 1,2 estaría más o menos por aquí.
Ya, vamos a visualizarle. Este sería 1, 2. Con 1, 6. Debería estar aquí, teóricamente. Imposible. Eso no puede ser posible. Algo tenemos un error en este cálculo matemático. Ok, ya voy a revisarle. Me queda de tarea para mí. Me disculpan en ese aspecto. Dije una pregunta. ¿Cuál Dígame. para cuál estuvimos dividiendo para sacar la admitancia? Simplemente 1 sobre z. Que Es sería... decir, 1 sobre 30 más J40. Ah, ya, creo que... Perdón, no. Es este de aquí. Creo que es ese el problema. No sé. Yo ya les reviso y yo ya les aviso cuál fue el problema. Pero la idea es que... Porque, Dígame. perdón, al dividir 1 sobre 0,6 más 0,8J, ese es el que me está diciendo, ¿verdad? Ajá. Y a esa división sale 0,6 menos 0,8J. Ah, ya. Entonces estamos correctos, ¿sí? Estamos bien. Sí, sí, porque Listo, eso listo. estaba verificando y sí sale Ya, con el... ok. Vale. Entonces, en ese aspecto, entonces, claro, es que es simplemente el inverso. Entonces, ya gracias por esa ayuda. Entonces, con ese procedimiento nosotros podemos hallar directamente la admitancia que le corresponde a esa impedancia, ¿correcto? Así de simple. Entonces, ¿qué más podemos hallar? Vamos a ir respondiendo ya a lo que nos dice el ejercicio. Es decir, me pide que halle el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Vamos a hallar el coeficiente utilizando el siguiente procedimiento. Fíjense, realmente nosotros tenemos la gráfica de la carta de Smith que corresponde al coeficiente de reflexión. ¿Sí? Sin embargo, el coeficiente de reflexión habíamos indicado que tiene una parte real y una parte imaginaria cuando estamos hablando en forma rectangular. Eso hay que aclararlo aquí. El coeficiente de reflexión tenía una parte real e imaginaria con R y X minúsculas, ¿sí? Pero esa es la forma rectangular. Recuerden que mediante una pequeña transformación podemos llevar a ese mismo coeficiente a la forma polar. Por lo tanto, necesitamos determinar el módulo de ese coeficiente y su respectivo ángulo, ¿correcto? Y aquí es mucho más sencillo todavía. Simplemente nos fijamos en la parte superior o podemos visualizar hacia dónde llega. A ver, aquí hay que aclarar, ¿no? Aquí tenemos dos cortes. Si se fijan, corta en la parte superior y en la parte inferior. Yo solamente hice esta extensión para poder hallar la admitancia correspondiente. Pero realmente el procedimiento es solamente trazar desde el punto central hacia la, la impedancia y extenderlo de esta manera. Por lo tanto, en ese procedimiento donde corte, podemos visualizar el ángulo de nuestro coeficiente de reflexión. Fíjense, vamos a ver dónde corta. Como es aproximado, aproximadamente en el círculo de color rojo se encuentra la graduación en grados del coeficiente de reflexión, ¿sí? Entonces tenemos aproximadamente 90 grados aquí. 91 más o menos. ¿Ya? Claro, sí. Digamos que casi que no, 90, algo sería. A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, sí, 90, algo, casi 91. ¿Ya? No hay problema, le ponemos 90 grados. Ahora, debemos hallar este valor, el módulo del coeficiente de reflexión. Ese coeficiente se puede hallar de dos maneras, de dos formas distintas. La primera es la que yo les recomiendo por el tipo de carta de Smith o por cualquier otra situación.
Hacemos lo siguiente, tomamos nuestra regla y medimos desde el centro, es decir, medimos el radio de nuestra carta de Smith total desde este punto hasta este punto, ¿sí? Medimos y tenemos una medida. Segunda medida, medimos desde el punto central de la carta de Smith hasta la impedancia, ¿ok? Y con ello hallamos o hacemos una regla de 3. Si el radio mayor es el 100% o es la unidad, que es lo mismo, entonces, ¿cuánto es esta medida de acá? La medida menor. Y ese es el valor de nuestro módulo del coeficiente de reflexión. ¿Sí está entendido? ¿Puede repetir, Inge, un poquito? Ya medimos el radio mayor, el radio de la circunferencia de la carta de Smith. En mi caso tiene 1, 2, 3, 4,2 aproximadamente. ¿Sí? Entonces anoto, dato 1, 4,2. Este para mí corresponde al 100% de la longitud, ¿sí? O dicho de otra manera, corresponde al círculo de círculo unitario. Y por otro lado, mido el radio, en cambio, o la distancia entre el punto central de la carta de Smith hasta la impedancia que acabamos de encontrar. Eso sería 1, 2 centímetros, 2,1 centímetros. Entonces vengo, anoto segunda medida, 2,1 centímetros. Entonces, si 4,2 corresponde al círculo unitario, 2,1, ¿a cuánto corresponde? ¿Sí? Con ello ya tenemos el módulo del coeficiente de reflexión. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Si están yendo conmigo, si estamos hasta ahí. Y Ahora, en lo dígame. que es de la que estábamos calculando la admitancia, ¿qué pasó? ¿Por qué en la parte matemática no cuadra con lo que tendría que salir? ¿O qué hicimos mal? Estaba solucionado. Lo que pasa, ¿qué fue lo que hizo el compañero? Me parece que estábamos tomando la impedancia equivocada. ¿Quién era que había solucionado la dificultad? Yo, Inge, sí está bien sí está bien la Ajá, operación, sí sale. sí sale 0,6 menos J08. Ajá. Ya. Sí estaba solucionado. Es correcto ese procedimiento. Em, ¿Hasta ahí alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? De lo contrario, vamos a continuar. Es decir, me pide además el ROE, ¿sí? Aquí me está pidiendo el ROE. Por lo tanto, yo voy a ir borrando las cositas que me están estorbando. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. ¿Esto ya copiaron? ¿Sí, no? El procedimiento, lo que me estorba aquí, ¿correcto? Para hallar el ROE hacemos algo similar a lo anterior. A mí no me alcanza mi compás, pero utilicen ustedes de la siguiente manera. Concentro en la carta de Smith con abertura hacia la impedancia, tracen por favor una circunferencia. ¿Sí? Trazamos una circunferencia. Voy a ver si puedo hacer algo. Voy a ver. Ya. Con esta abertura, ustedes tracen una circunferencia, por favor. Algo parecido a esto. Y fíjense, yo lo que necesito es esto de aquí. Una circunferencia que pase por ZL normalizado. Ajá. Entonces, como yo no tengo, voy a medir. Tenía 2, y un poquito más.
Entonces yo le mido. Lo que me interesa es el punto que corta por acá, ¿sí? Yo voy a ponerle una marca justo en este punto de aquí. Por ahí debería pasar su circunferencia, ¿correcto? Si estamos claros. Casi no se me ve. Ya, si estamos claros en lo que estamos haciendo. Ajá, exactamente, cruza por 3. ¿Ya? Exacto. El círculo cruzaría por aquí. Teóricamente hay que trazar una circunferencia que venga por acá, ¿sí? Es decir, que sea tangente a esa circunferencia que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, de manera general, trazamos la circunferencia y el punto de tangencia que nosotros tengamos con estos círculos de R constante, todos los que pasen por aquí, buscamos qué círculo es tangente y vemos el valor que le corresponde. Entonces, vengo para acá, fíjense, 2, 2,2, y viene hasta el círculo 3, ¿sí? Ese es para nosotros directamente el ROE. Entonces, tomamos y lo anotamos. El ROE es igual a 3. En nuestro caso, ¿para qué nos sirve el ROE? Simplemente sabemos ya que, que la línea de transmisión tiene un problema. ¿Cuál es el ROE aceptable que podemos utilizar en la asignatura? 1.2. Por lo tanto, llegó a 3, ya tenemos un problema con el ejercicio, ¿sí? Y a partir de esto, usted sabe si tiene que hacer o no acoples de impedancias. Aunque usted sepa que el ROE fue mayor que 1.2, ya tenemos que hacer procedimiento. ¿Ok? Y además me pide, hasta ahí, ¿preguntas, dudas? Profe, ¿para qué es el ROE? Perdón. ¿Perdón? ¿El ROE para qué nos sirve? Para determinar si tenemos que realizar un acople de impedancias. Acuérdense que el ROE es la relación de onda estacionaria y tiene que tener un valor de 1.2. Si tiene mayor, habíamos indicado que es aceptable hasta 1.5, máximo hasta 2. Pero en este caso se pasó, por lo tanto, ¿qué idea nos está dando? Es que existe demasiado desacople entre la carga y la línea de transmisión y por lo tanto hay que hacer un procedimiento de acople de impedancia. ¿Sí? Y además me dice la impedancia de entrada a 0,5 veces lambda de la carga. Yo voy a ir borrando esto de acá porque ya no me alcanza. ¿Preguntas, dudas? Bien. Entonces, primero le entendemos qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Dice, nosotros tenemos una fuente conectada a una línea de transmisión. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y esa línea de transmisión tiene conexión hacia una carga. Ahora, acuérdense que los problemas de desacoples de impedancias me pueden generar pérdidas, ¿sí? Y con el ROE que acabamos de encontrar, sabemos que al menos en este pequeño circuito tenemos pérdidas. Por lo tanto, una de las formas en las que podemos solucionar el problema, habíamos dicho inicialmente, es que quizás yo encuentre el punto exacto donde la impedancia esté acoplada y por lo tanto cortarle hasta ese punto y ya tendría acoplamiento. Ese es en principio, ¿sí? Sin embargo, ese procedimiento no es
no es posible por muchas imperfecciones en cortes y un montón de cosas más. Sin embargo, a veces es necesario hallar la impedancia de entrada. Acuérdense, la impedancia de entrada es un valor de impedancia distinto en cada punto de la línea de transmisión. Entonces, en este ejercicio me dice, halle la impedancia de entrada a 0,5 veces lambda de la carga, lo cual indica que desde la carga, ahorita estamos aquí en la impedancia de la carga. Gráficamente estamos aquí, impedancia de la carga. Entonces me dice, desde esa impedancia, regrese por la línea de transmisión una distancia equivalente a 0,5 veces lambda. Donde nos quedemos o donde lleguemos, justo ahí, H me dice o dígame qué impedancia de entrada tiene en ese punto. Eso es lo que me dice el ejercicio. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones no se necesitará la impedancia de carga desde la impedancia de entrada desde la carga. Habrá circunstancias en las cuales queramos más bien hallar la impedancia de entrada medidas desde la fuente. En ese caso, entonces, estaríamos movilizándonos desde aquí hacia acá, el valor que nos indiquen, y en ese punto hallar el valor de impedancia. ¿Sí? Ahora, eso de forma teórica. De forma gráfica, de forma práctica, ¿qué es lo que debemos hacer? Como ya dijimos, estamos aquí gráficamente, pero estamos acá en la carta de Smith. A la hora de hacer esta sección de línea, para movernos desde la carga hacia la fuente, 0,5 veces lambda, significa que me voy a mover desde aquí, justo desde aquí, por estas circunferencias de color azul más externas, en sentido horario, la cantidad que me pidan, 0,5 veces lambda, ¿ok? Entonces, teóricamente, si se fijan, vayan contando antes de solucionar el problema. Fíjense, desde 0 voy en ese sentido y lleguen, por favor, hasta donde tenga 0,5. Fíjense, den la vuelta completa. Realmente 0,5 veces es justo en los 360 grados del círculo. ¿Ok? ¿Si estamos claros? Es decir, lo que me está diciendo es encuentre a 0,5 veces lambda, pero 0,5 veces lambda se traduce a una vuelta completa en la circunferencia. Entonces, ¿qué valor de impedancia de entrada voy a obtener en ese punto? ¿Cuál sería el valor? 0,6. Zin a 0,5 veces lambda, como la línea quedó en el mismo lugar porque partimos desde aquí, dimos una vuelta completa y quedó ahí mismo, entonces coincide con el valor de la impedancia de la carga normalizada que estamos utilizando. ¿Sí? Coincide porque lo único que me dice es dé una vuelta completa y verifique qué valor tiene. Eso por un lado. Ahora, para poder visualizarle de mejor manera, imaginemos que no me pidió a 0,5 veces lambda. Me pide a 0,1 veces lambda, ¿sí? Entonces me dice, vaya desde la carga, solamente 0,1 veces lambda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos desde aquí, desde cualquiera de los círculos más exteriores, ¿sí? Los dos son para lo mismo. La única diferencia es que uno va en orden en sentido horario y el otro va en sentido antihorario. Su carta de Smith, la que usted tenga, le indicará con una flechita en esta sección o en esta sección hacia dónde debe moverse si se dirige hacia la carga o si se dirige hacia la fuente. Verifiquen, por favor. Entonces, justo por aquí en esta sección, les indica a ustedes con una flechita, con una flecha que está por aquí, y le dice hacia la carga, o le dice hacia la fuente.
Entonces, en algunos casos, creo que en la mayoría de casos, este debe ser hacia la fuente, en el sentido horario, y en sentido antihorario debería ser hacia la carga. Carga. ¿Sí? Entonces, y es esto que estamos explicando acá, el movimiento desde la carga hacia la fuente o el movimiento desde la fuente hacia la carga, ¿correcto? Ahora, ¿sí encontraron? ¿Sí estamos todos bien? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir contando nada más, ¿sí? Yo voy a empezar desde aquí, pero tomando en cuenta que esto de aquí le estoy dejando para después, ¿ya? Entonces me dice, muévase 0,1 veces lambda. Voy buscando. De aquí hasta acá es 0,01. Hasta acá es 0,02. Entonces tendría 0,03. Y voy a ponerle un zoom más, quizás que se pueda ver. Aquí. Entonces, de aquí hasta acá, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 1. Hago una marca. ¿A dónde me quedo? Se me olvidó. Aquí era, en 0,23. ¿Sí están conmigo? 0,01, 0,02, 0,03. 0.23, profe. 8, 9, ya, 0,23. Hacemos una marca. Ok. Voy a hacerla más grandecita. Ah, pero me hacía falta esto de aquí, ¿no? Tengo que regresar 1, 2, 3 liñitas. Entonces, antes de 0,23, 1, 2, 3 liñitas. Aquí es exactamente el valor de 0,1 veces lambda. ¿Y qué es lo que hago? Trazo una línea desde el centro hacia ese punto. Vamos a trazar. Trazamos esa línea. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí van conmigo? Sí, profe. ¿Listo? Y como ustedes tenían una circunferencia realizada con centro en la carta y abertura en la impedancia, fíjense dónde corta, ¿sí? Fíjense dónde corta y ese es el punto de impedancia que se encuentra, o impedancia de entrada, a 0,1 veces lambda movidos desde la carga hacia la fuente. Creo que este ejemplo ya dejó visualizar de mejor manera la forma de hallar la impedancia de entrada. Si estamos claros. En mi caso yo no pude generar la circunferencia. Ustedes ya tenían la circunferencia. Digamos que más o menos la circunferencia era algo así. El punto donde se interseque la circunferencia con la nueva línea, ese es el punto de impedancia de entrada. ¿Ok? ¿Cómo sabemos su valor? Nuevamente, su valor se indica como parte real, es decir, tenemos por acá impedancia, esta sería impedancia de entrada, normalizada, ¿no? Entonces sería, buscamos la circunferencia de estas que pase por ahí. En mi caso, hice una aproximación. Verifiquen ustedes, díganme a qué valor corresponde. ¿Quién me avisa? Si están haciendo, no están haciendo, si estamos claros hasta ahí. 0.3, profe. ¿Perdón? A 0.3, ¿no?
Al revés, sería 3, 3.0. El 0.3 se encuentra por acá. Entonces sería 3, ¿no? ¿Ya? Si es que eso es coincidente, pues verifíquenle ustedes, ¿no? En mi caso, con mi circunferencia hice una aproximación a partir de 2,8 más o menos. Yo voy a ponerme un 2,8 por mi gráfica. Y la parte imaginaria, asimismo, veo cuál de estas circunferencias pasa por ese punto. Y hallo su valor. Entonces, dígame. 2,5 más o menos. Perdón, 2,5 sale más o menos. en la parte imaginaria. En la parte imaginaria a mí me da J,11. Ah, ya. Entonces, parte real sería 2,5 aproximadamente. E imaginaria me dijo, 1,1. ya, 1,1 ohms. Ese es el valor de impedancia en ese punto. ¿Ok? Obviamente, esta es normalizada. ¿Qué hacemos para desnormalizar? Todos los valores que encontramos son normalizados. Cuando ya queremos llevarles a la práctica, hay que desnormalizar. ¿Qué significa eso? Si para normalizar teníamos que dividir para la impedancia característica, lo que hay que hacer ahora es 50. multiplicar por 50. 50 ohms. Entonces, haciendo distributiva, ya obtengo el valor real de la impedancia de entrada en ese punto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Dificultades? Yo tengo una pregunta, Inge, disculpe. Dígame. El punto central, justo donde está puesto la lupa, ahí no debería ser 0,6 y le puso en 10. ¿En dónde? Perdón, disculpe. Donde está la lupa ahorita, donde está puesto el menos, ahí el punto central. Ese debería ser 0,6. No, Pues es 10. es 1. ¿Por qué le puso 1 ahí? La carta ya viene graduada Marcada. con un valor 1 en ese. Siempre partimos desde ahí. Todos los procedimientos que hemos hecho, claro, ese punto es central para todo casi. Y el 0,6 que nos daba en la impedancia 0,6 y 0,8, el 0,8 es del de arriba y el 0,6. El 0,6, a ver, el 0,6 es la circunferencia que viene por acá, no de esta circunferencia que trazamos aquí, ¿no? Es de la circunferencia que ya viene con la carta de Smith, de estas de aquí. Entonces, ¿cuál es la circunferencia que pasa por ese punto? Este 0,6 de aquí, es decir, es de esta circunferencia de acá. Y el punto de arriba sería el cruce del 0,6 con el 0,8, ¿no? Correcto. El 0,8 viene así y el cruce es el de la impedancia, ¿sí? Debe venir por acá. Ya, listo. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, para ir terminando, aquí se queda un ejercicio de tarea. Yo les voy a habilitar una carpetita para que puedan realizarlo, ¿sí? El ejercicio es muy similar, solo cambian valores. La idea es que refuerce el contenido. Entonces, de acuerdo a ello, la tarea ustedes pueden realizarlo a mano y hacer capturas fotográficas que sean claras, obviamente. Por favor, eso sí les pido muy, muy comedidamente. Con cada uno de los procedimientos, ¿sí? Así como hicimos paso a paso y de ser posible utilizar colores distintos para realizar este ejercicio, ¿sí? Que prácticamente es lo mismo como les acabo de indicar. Y me suben en un solo archivo PDF a la semana número 4, ¿correcto? En la sección evaluaciones les voy a habilitar una carpeta para que suban este ejercicio. Si estamos claros, ahora, segunda opción y quizás más sencilla. Si usted encuentra una carta de Smith que le ayude a hacer paso a paso, así como a Manogawa, aquellos que habían utilizado, pueden utilizarlo también, pero como les indico, que se visualice el procedimiento paso a paso en esa solución del ejercicio. Si estamos claros, entonces, como les acabé de indicar, hay un sinnúmero de software de carta de Smith, pero que simplemente usted ingresa datos, da un clic y ya tiene el resultado. Eso no me interesa. A mí me interesa que se visualice
paso a paso. Entonces, si quieren utilizar software, busquen cuál sea el adecuado, el conveniente, y pueden utilizarlo sin ningún problema. ¿Estamos claros? O de lo contrario, de forma manual, hacerlo en una hojita, lápiz, colores, y solucionamos la dificultad. ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, rapidito vamos a hacer un repaso. ¿Me ayudan, por favor? Si yo les pregunto qué es la carta de Smith, ¿qué me dirían? ¿Quién me puede ayudar? Ayuda a encontrar el valor de la impedancia. Es una representación gráfica, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es la carta de Smith? Nos ayuda a encontrar el valor de la impedancia. Ya, correcto. Mejor dicho, de una manera rápida o más general, nos ayuda a representar valores de impedancias, coeficientes de reflexión, admitancias, ROE y todos los fenómenos electromagnéticos, ¿correcto? Entonces, la segunda pregunta. ¿Cómo describiría usted las componentes de las gráficas que conforman la carta de Smith? Es decir, si yo le presento a usted la carta de Smith, le presento esta gráfica y le digo, descríbame qué es lo que me diría. ¿Quién me puede ayudar? ¿O tomo nombres? Puede repetir la pregunta, no me entendí. Si yo le presento la carta de Smith y le digo, descríbalo, ¿qué es lo que me diría? Una familia de circunferencias. A ver. Una familia de circunferencias. Ya, es una familia de circunferencias. ¿Qué más podemos decir? Que representa en su totalidad la reflexión. Ya, correcto. ¿Qué más podemos decir? En la parte de arriba. Números imaginarios y reales. Ya, correcto. Tenemos una impedancia con partes reales e imaginarias. Más importante, que tenemos en la parte superior las componentes imaginarias positivas o inductivas, y en la parte inferior las componentes negativas o capacitivas, ¿correcto? Listo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es lo que nos hace falta ahí? Determina también la estabilidad. Ya, correcto. Bueno, no lo hemos visto, pero nos ayuda a determinar la estabilidad de los circuitos o de los tipos o antenas, en dependencia de lo que estemos haciendo. ¿Sí? Eso es correcto también. Estos puntos de aquí es lo que nos hace falta. ¿Cómo se llamaban? Nos indica también la relación imaginaria. Circuito abierto y cerrado. Es decir, son los puntos que corresponden a los circuitos abiertos y cerrados, en los cuales obtenemos la 0 como valores de reflexión o reflexión infinito o igual a 1, ¿correcto? Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo? Bueno, ya lo respondimos. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de acople que se pueden implementar? Tomando en cuenta los tipos de los elementos, más no sus formas. De impedancia. ¿Qué tipos de acoples? Aquí están los tipos de acoples. Tomando en cuenta no sus formas, dice. Estos son los que me dan la forma, ¿sí? Recuerden que aquí me dice el tipo de elemento microcinta o bifilar. ¿Ya? Y me dice que no tome en cuenta esta subdivisión. Entonces, si no tomamos en cuenta esta subdivisión, ¿a quién tomamos en cuenta? A estas de acá. ¿Sí? Es decir, vamos a ver nuevamente la pregunta. Dice, ¿cuáles son los tipos de acople? Tome en cuenta los tipos de elementos y no sus formas. Entonces, tipos de elementos serían
circuitos resonantes Líneas de y transmisión. líneas de Líneas transmisión. de transmisión. Ajá, ¿listo? Sin embargo, hay que saber también que dentro de líneas de transmisión tenemos microcinta, bifilar. Dentro de bifilar, serie paralelo. Dentro de paralelo, simple, doble, múltiple. ¿Ok? No hay que olvidarse eso también. Y finalmente, ¿cuáles son los recursos digitales que tiene a su alcance para el uso de la carta de Smith? Dos de ellas ya les puse en la plataforma, como les indiqué. Sin embargo, tienen un sinnúmero de herramientas, como se les había dicho. Entonces, hasta ahí sería la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Entonces el deber solo queda subir la carta de Smith, ¿verdad? Hacer el ejercicio y subir la carta, nada más. Correcto. Ustedes tienen ahí un pequeño modelo de informe. Los que ya trabajaron conmigo ya saben qué tipo de informe es. Vamos a hacer la tarea con ese modelo, ¿sí? La resolución del ejercicio de la tarea, hagámoslo con ese modelo de informe. Ustedes ya tienen en la sección, me parece que actividades que debe realizar, ya tiene el modelo del informe, puede descargarse. Hacemos con ese, por favor. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Gracias, profe. Ya, listo. Entonces, yo también les